implacable universo del corazón, donde las apariencias son la moneda de cambio y los secretos se cotizan a precio de oro, ha estallado una verdad tan hiriente que amenaza con demoler el frágil imperio de una figura emblemática. Este lunes 17 de noviembre, la atención se ha clavado sobre el epicentro de un cataclismo familiar que promete dejar cicatrices imborrables en el paisaje mediático español. ¿Estás preparado para presenciar cómo la máscara de la respetabilidad se desgarra, revelando un abismo de rencores, manipulaciones y agendas ocultas que sacudirán los cimientos de lo que creías conocer? Porque lo que estás a punto de escuchar no es solo una crónica periodística, es la disección quirúrgica de una traición orquestada, en última instancia, por la propia sangre. Pero antes de sumergirnos aún más en este abismo de revelaciones y traiciones, en esta epopeya de verdades a medias y puñaladas traperas, permítanme una pausa para agradecerles su presencia, su fidelidad inquebrantable a la verdad. Si este torbellino de emociones desatadas y giros inesperados captura su atención y despierta su sed de conocimiento, les invito, con la pasión que nos caracteriza, a formar parte de nuestra creciente familia de ávidos buscadores de la verdad. Suscríbanse ahora mismo a tus 50 favoritos. Activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas, ninguna de nuestras revelaciones más íntimas. Y déjenme en los comentarios desde qué rincón del mundo nos acompañan en esta crónica desgarradora, en este desvelar de máscaras. Cuéntame, ¿qué opinas hasta ahora de este drama que envuelve a la familia Ortega, de estas tensiones que hierven a fuego lento bajo la superficie? Durante meses, el nombre de Ana María Aldón ha resonado con insistencia en los platós de televisión, una figura omnipresente que, con una maestría digna de los grandes actores, ha construido una narrativa de víctima y mujer resiliente. Se presentaba como una superviviente, una mujer que, tras su separación del icónico José Ortega Cano, buscaba reivindicar su voz, su independencia y su lugar en el mundo, luchando contra los estigmas y los juicios ajenos. Su imagen pública, meticulosamente pulida y controlada, proyectaba a menudo una fortaleza inquebrantable, una matriarca en ciernes que navegaba las turbulentas y traicioneras aguas del escrutinio mediático con una aparente dignidad, una serenidad casi monacal. Sin embargo, bajo esa superficie inmaculada de control y compostura, bajo esa sonrisa forzada, bullían corrientes subterráneas de resentimiento ancestral y agendas ocultas, esperando pacientemente el momento oportuno para irrumpir con una fuerza devastadora e incontenible. Los ecos de un pasado conflictivo, de alianzas volátiles y estrategias mediáticas calculadas se cernían sobre ella como una sombra persistente y amenazante, presagiando el inevitable desvelar de una realidad mucho menos idílica de lo que se nos había intentado vender. La primera grieta, el primer temblor en esta fachada cuidadosamente construida, llegó con la voz inconfundible y la mirada desafiante de Gloria Camila Ortega, quien ha salido a la palestra sin vacilar, enfrentándose con la valentía de una leona a los ataques y a una campaña que, según ella, la ha tildado de aprovechada, de interesada, de clasista. La joven, con la entereza y la dignidad que la caracterizan y que ha heredado de su linaje, no ha dudado en señalar directamente a Ana María Aldón como la artífice de un dolor profundo, un tormento emocional que ha escalado a niveles insostenibles. No podemos ignorar en este punto el feroz embate de Ana María Patiño en el programa No Somos Nadie, una arremetida sin piedad que ha calado hondo en la sensibilidad de Gloria Camila. Una estocada que ha dejado una herida abierta. Patiño, con una vehemencia que no deja indiferente a nadie y que raya en la obsesión, ha lanzado críticas afiladas, descalificando la actitud de Aldón con una dureza que muchos consideraron excesiva y desmedida, pero que otros interpretaron como una voz que clamaba por la verdad, harta de un relato unidireccional y manipulador. Este ataque constante, este acoso público y desproporcionado a una joven de 20 y tantos años levanta la pregunta incómoda de si la propia Patiño se siente incapaz de valerse por sí misma en el circo mediático, recurriendo a estos comentarios que ya nadie, absolutamente nadie con un mínimo de sensatez, logra entender en su totalidad o justificar. En medio de este torbellino de acusaciones cruzadas, la figura de José Ortega Cano emerge como un espectro silencioso y melancólico,
un hombre visiblemente más mayor, cuyo semblante serio, surcado por el cansancio y la preocupación y agotado, refleja el peso insoportable de una batalla ajena que, sin embargo, lo consume desde las profundidades de su ser. Sus apariciones públicas, cada vez más escasas y marcadas por una gravedad inusual, evidencian un deseo palpable, casi desesperado, de mantenerse al margen de una contienda que sabe inherentemente dañina para su ya delicada salud, para su paz interior. Observamos una imagen reciente del legendario torero, con el rostro marcado por las vicisitudes de la vida, evitando a toda costa las preguntas incisivas y maliciosas de los reporteros, protegiéndose con un escudo invisible de una exposición mediática que solo añade dolor a su existencia, que solo le recuerda un pasado que preferiría olvidar. A su lado, Marina, su fiel compañera, mostraba una cara de indignación que no necesitaba palabras, un testimonio mudo pero elocuente de la rabia contenida y el desprecio puro ante la actitud de Ana María Aldón ante sus constantes provocaciones. Es una certeza, casi una profecía ineludible, que el día que el hijo de ambos, el pequeño José María, alcance la mayoría de edad y decida romper el silencio, o cuando Marina se atreva a pronunciar las verdades que guarda, la ansiedad de Ana María Aldón alcanzará cotas insospechadas, pues la verdad, una vez liberada de sus cadenas, no conoce barreras ni límites. Pero el verdadero mazazo, el golpe que ha tambaleado la narrativa de Ana María Aldón hasta sus cimientos más profundos, ha venido de la mano del incombustible Kiko Matamoros en el programa No Somos Nadie, donde, con su habitual ferocidad verbal, le ha hecho un traje de dimensiones épicas, un atuendo que destila ironía y revelación. Matamoros, con una contundencia implacable y un conocimiento profundo de los entresijos del mundillo, ha desvelado el modus operandi que, según él, ha definido la trayectoria de Aldón en el implacable mundo televisivo, una estrategia tan vieja como la televisión misma. Él afirma, con una autoridad que emana de años de experiencia en los platós, que no es la primera vez que Ana María ha sido vista actuando de esta manera. Matamoros ha expuesto cómo Aldón, según el testimonio unánime de numerosos colaboradores y testigos del programa Viva la Vida, se dedicaba con una astucia digna de admiración a recorrer los pasillos de las cadenas, a ir uno a uno con información privilegiada, con susurros, con confidencias supuestamente íntimas, orquestando una estrategia sutil pero efectiva para asegurar su permanencia en pantalla semana tras semana, construyendo una red de intereses. Este patrón de comportamiento, de tejer redes invisibles de influencia, de diseminar historias a conveniencia y de alimentar el morbo a su antojo, ya era un secreto a voces entre los profesionales del medio. Una práctica habitual que todos conocían, pero nadie se atrevía a denunciar abiertamente. Sin embargo, la voz de Matamoros ha resonado como un trueno en la noche, oficializando una realidad que muchos intuían, pero pocos se atrevían a vocalizar, descorriendo el velo de la hipocresía. La acusación de clasismo, un término tan explosivo y divisivo en el debate público actual, también ha sido esgrimida con una ligereza sorprendente y una falta de tacto alarmante, especialmente por parte de Ana María Patiño, al sugerir que Gloria Camila se cree la hija de Mansión de Ortega. Esta afirmación, tan gratuita como malintencionada, ignora de forma deliberada o elige ignorar por pura conveniencia una verdad innegable y fundamental. Gloria Camila, hija del legendario torero y de Rocío Jurado, no trabaja por necesidad económica. Su participación en el exigente mundo mediático se percibe más como una vocación, una pasión genuina o un pasatiempo que, como una fuente indispensable de ingresos para su subsistencia, ella no lo necesita. José Ortega Cano, con su vasto patrimonio acumulado a lo largo de décadas de éxito, posee la capacidad holgada de asegurar el bienestar de su hija y de enterrarnos a todos con su fortuna, lo que convierte la insinuación de un interés monetario por parte de Gloria Camila en una falacia absurda, en una patraña sin fundamento. Este ataque, en realidad, desvela una profunda envidia disfrazada de crítica social, una punzada venenosa y artera lanzada contra una joven que, pese a las circunstancias privilegiadas de su nacimiento, ha labrado su propio camino sin la necesidad imperiosa de monetizar cada aspecto íntimo de su vida familiar o de sus relaciones personales.
El ataque más bajo y cruel, sin embargo, se ha dirigido hacia Gloria Camila por su condición de hija adoptiva, un dardo envenenado que no solo es reprobable y moralmente condenable, sino que se ha vuelto contra la propia Aldón con una fuerza devastadora y una ironía brutal. ¿Cómo se puede utilizar la adopción de una persona como arma arrojadiza para descalificarla, para sugerir que su amor, su lealtad o sus intenciones están condicionados por intereses espurios, por la búsqueda de una herencia? Y lo que es aún más escandaloso, una burla al sentido común. ¿Cómo puede Ana María Aldón permitirse lanzar tal ignominia, tal afrenta, o permitir que otros lo hagan impunemente en su nombre, cuando esa misma lógica perversa de exclusión y juicio podría volverse, con una crueldad manifiesta, contra su propia hija? La pregunta resuena con una ironía brutal y un eco ensordecedor. Si Gloria Camila es adoptada y, por lo tanto, bajo esa retorcida argumentación, una aprovechada o interesada, ¿qué son entonces tu hija y tú, Ana María? ¿Recogidas de dónde, si nos atenemos a los mismos términos clasistas y despectivos que esgrimís con tanta ligereza? Es un ejemplar de hipocresía en estado puro, una doble vara de medir que desvela la mezquindad abismal de un ataque que no solo carece de la más mínima moral, sino que es profundamente insensato y autodestructivo, un disparo en el pie que resuena con fuerza. Pero la cima de este clímax de la hipocresía, el punto de no retorno en esta saga de revelaciones, ha llegado con una portada de revista que ha destapado la verdad más hiriente, la que desmantela cualquier pretensión de Ana María Aldón de mantener una relación idílica o incluso sana con su propia hija. Gema Aldón, la hija mayor de Ana María, fruto de una relación anterior al torero José Ortega Cano, ha protagonizado una exclusiva que es sencillamente demoledora, un golpe de estado mediático sin precedentes. En sus propias palabras, y ante el asombro y la incredulidad de toda España, Gema ha declarado sin ambajes: «Mi madre ha vendido la casa que compró para mí y se ha comprado un chalet». Estas palabras, pronunciadas por la propia sangre de Ana María, por la persona que debería ser su mayor apoyo, son un mazazo incuestionable, un golpe que resquebraja por completo la imagen de madre entregada y preocupada por el bienestar de sus hijos que Aldón había intentado proyectar con tanto ahínco y artificialidad. No hay hemeroteca, no hay archivo televisivo que pueda desmentir la magnitud de esta revelación, un testimonio irrefutable que contradice frontalmente la versión edulcorada de Ana María de unos problemas en la adolescencia con Gema, intentando minimizar una fractura familiar que se ha revelado como un abismo insalvable, un pozo sin fondo de resentimiento. Fijaos en la cruda, descarnada realidad de esta confesión pública. Ana María Aldón había afirmado en repetidas ocasiones con una convicción que ahora se revela como una farsa grotesca que sus conflictos con Gema eran cosa del pasado, meras rebeldías juveniles, tormentas pasajeras propias de la adolescencia. Sin embargo, la portada explosiva de su hija no solo desmiente categóricamente esta versión maquillada, sino que la expone como una figura que, en el plano económico, ha abandonado a su propia descendencia, priorizando su propio beneficio y su propia comodidad sin el menor escrúpulo. Contrastemos esto con la figura de Gloria Camila. ¿Acaso ha salido ella a despotricar de su padre, de su madre, de su familia, a revelar intimidades dolorosas que los dejen en una posición tan vulnerable y expuesta? La respuesta es un rotundo y enfático no, que resuena con la fuerza de la verdad. Gloria no ha utilizado a sus padres como moneda de cambio, ni ha arremetido sin piedad ni compasión contra su propia familia por el vil metal, por la promesa de fama o de un titular más. La hija de Ortega Cano ha mantenido una dignidad, una lealtad, una integridad que Ana María Aldón, con la última portada protagonizada por Gema, ha demostrado no poseer, o al menos no en la misma y respetable medida. Este escándalo familiar, lejos de ser un mero chismorreo de la prensa rosa, una anécdota pasajera, es una profunda lección de vida pública y privada, una evidencia palpable de cómo la verdad siempre encuentra el camino, tortuoso o no, para salir a la luz, a menudo por los medios más inesperados e incontrolables. Ana María Aldón, en su incesante y voraz búsqueda de protagonismo mediático y de validación pública, ha olvidado la máxima fundamental que rige las relaciones humanas. Las viejas heridas familiares, cuando no se sanan con sinceridad y humildad,
cuando se arrastran sin resolver, terminan por abrirse en público con una virulencia demoledora, expuestas a la mirada crítica e implacable de todos. La lealtad, la decencia, la gratitud y el respeto son valores que, en este juego mediático sin escrúpulos, parecen haberse desvanecido, dejando al descubierto la cruda ambición, la mezquindad y el dolor de una familia irremediablemente desunida. ¿Es este el precio ineludible de la fama? ¿Es esta la imagen desoladora que queremos de nuestras figuras públicas, de nuestros referentes? Reflexionemos sobre la ironía brutal de una vida expuesta al público, donde la propia descendencia, la propia sangre, se convierte en el espejo más implacable y doloroso de nuestras acciones, de nuestras decisiones más íntimas. Este es el clímax de una historia que, os lo aseguro, continuará resonando con estruendo en los pasillos de la crónica social, un eco que no se apagará fácilmente. El rugido de la plaza, el clamor de la multitud, la elegancia de una estampa legendaria, todo ello conforma la armadura de Cayetano Rivera, una figura que ha navegado siempre entre la tradición familiar y el implacable escrutinio público. Sin embargo, en las últimas horas, esa armadura ha mostrado sus primeras y alarmantes grietas, desvelando a un hombre acosado, vulnerable y quizás a punto de ser expuesto en su verdad más íntima. No es solo un accidente de tráfico lo que ha precipitado esta caída, ni la implacable jauría de reporteros a las puertas del juzgado. Lo que está a punto de ver la luz, lo que el miércoles se convertirá en carne de portada, es una revelación que promete hacer temblar los cimientos de su vida privada y del corazón de España entera. ¿Estás preparado para adentrarte en el torbellino de rumores y verdades que rodean al torero? ¿Un secreto tan explosivo que cambiará para siempre su legado? La imagen que nos llega de Cayetano es la de un hombre que ha chocado de frente no solo contra una palmera, sino también contra la realidad de su exposición sin filtros. El suceso, que en un principio pudo parecer un mero percance automovilístico, ha escalado hasta convertirse en un símbolo de la presión desmedida que soporta un personaje público. El torero se vio envuelto en un leñazo considerable, un incidente que, aunque no implicó a terceros, pulverizó la barrera de su privacidad. La palmera, quizás el único testigo silencioso de su imprudencia, se convirtió en el mudo epicentro de una tormenta mediática, un preludio del escrutinio que vendría después con una fuerza arrolladora. A las puertas del juzgado, la escena era un circo de proporciones dantescas y sin precedentes. Una veintena de cámaras, flashes cegadores y un coro de preguntas insistentes asediaban a Cayetano, que intentaba mantener una compostura, una dignidad frágil, frente a la voracidad periodística que lo consumía. Él, con una mezcla de respeto forzado y evidente hastío, procuraba responder, pero su evasiva era casi tan elocuente como cualquier confesión arrancada. La prensa, en su afán de conseguir el titular de oro, parecía haber olvidado su función informativa para erigirse en tribunal popular, juez y parte de una sentencia mediática ya dictada, o al menos así lo percibía el propio Cayetano en medio de la emboscada. Los reporteros, en su incansable búsqueda de la confirmación más impactante, casi le señalaban con el dedo, dejando implícita la sospecha de una borrachera que ni siquiera necesitaban verbalizar. La atmósfera se cargaba de un aire de sentencia preconcebida, una condena silenciosa que flotaba en cada interrupción, en cada insinuación malintencionada. Cayetano, consciente de esta manipulación y de la trampa tendida, se negaba rotundamente a alimentar ese juicio popular, a ofrecer carnaza a un público ávido de sangre. Su argumento era impecable. Cualquier palabra, cualquier detalle que no pudiera probarse fehacientemente, solo serviría para avivar las llamas de la especulación y del morbo desatado, un ciclo vicioso del que quería escapar desesperadamente. Sin éxito. Resulta paradójico cómo la prensa, mientras clama por la verdad, a menudo se convierte en un juez despiadado, olvidando que su labor es preguntar, no sentenciar. La chulería de algunos periodistas, su insistencia rayana en la agresión verbal, pone en entredicho la ética de toda una profesión, de todo un gremio. Aunque Cayetano Rivera ha atravesado una racha complicada, sembrando dudas sobre su conducta, nadie, absolutamente nadie en el mundo del periodismo posee la autoridad moral para juzgarle más allá de los hechos probados.
El público puede opinar, pero el periodista debe limitarse a informar, manteniendo siempre un respeto inquebrantable por el debido proceso y la presunción de inocencia, aunque en este circo mediático esos principios parezcan meros adornos retóricos, fantasmas de un pasado más digno. Sin embargo, el percance con La Palmera y el acoso en el juzgado eran solo el preámbulo, la cortina de humo que ocultaba la verdadera bomba, el secreto inconfesable que explotará este miércoles con una virulencia sin precedentes. La industria del corazón, siempre ávida de exclusivas que resquebrajen las biografías impecables, ha puesto sus ojos en una revelación que promete un terremoto mediático de magnitudes sísmicas. Una portada, que está a punto de ver la luz, desvelará una relación sentimental, un idilio prohibido, que dejará a España entera con el aliento contenido, que desmantelará la imagen de Cayetano Rivera tal como la conocemos y la hemos percibido durante años, con una meticulosidad implacable. La nueva ilusión de Cayetano Rivera tiene nombre y apellidos. Gemma Cabello, una bellísima reportera, una periodista carismática de Telecinco, cuyo rostro se hará universalmente conocido. Me han confirmado que existen pruebas fotográficas irrefutables de este romance, captadas durante un viaje furtivo y apasionado a Italia hace apenas unas semanas, un destino romántico por excelencia. No hablamos de un coqueteo esporádico, de un simple rumor, sino de un encuentro que documenta una cercanía, una intimidad, que trasciende la amistad y la superficialidad. Aunque algunos han insinuado que no es algo muy serio, la propia existencia de estas fotografías y la confirmación de su viaje a Italia hablan por sí solas, pintando un cuadro mucho más complejo y comprometido de lo que se nos quiere hacer creer, con una intención calculada. Pero la verdadera víctima colateral de esta explosión mediática, la figura más expuesta y vulnerable, es Gemma Cabello, la joven periodista que de un plumazo se verá arrastrada al despiadado torbellino del corazón, sin previo aviso. Guapísima, talentosa y ajena hasta ahora a las arenas movedizas del periodismo del corazón, esta exclusiva representa para ella una jugada cruel e inmerecida, una traición a su propia esencia. Ella nunca ha querido formar parte de este circo, de este juego de apariencias y juicios sumarios. Ahora, de un día para otro, se convertirá en carne de portada, su intimidad expuesta sin piedad, su vida privada desmenuzada ante los ojos hambrientos de millones. Su nombre, asociado a un escándalo de esta magnitud, podría marcar su carrera y su reputación de formas impredecibles, alterando su destino para siempre, en un giro dramático y doloroso. La primicia de esta explosiva noticia ha sido filtrada por No Somos Nadie, un programa que, con su característica audacia, ha adelantado lo que otras publicaciones tenían guardado bajo 7 llaves, con un celo profesional. Me dicen que la exclusiva estaba programada para salir en una de las revistas del corazón más importantes, posiblemente 10 minutos o lecturas, pero la filtración ha acelerado el inevitable desvelamiento. Es un juego de ajedrez mediático, donde cada movimiento está calculado, cada silencio esconde una estrategia meticulosa. La intención era mantener el suspense una semana más, pero la verdad, como un torrente indomable, se ha abierto paso, imponiéndose a los designios de los editores y los pactos tácitos de la industria, con una fuerza imparable. Así, el mito del torero intocable se desquebraja, revelando la vulnerabilidad humana, la complejidad de las relaciones y la implacable mano del destino, o quizás de las propias decisiones forjadas en la intimidad y ahora expuestas. Cayetano Rivera, que ya venía de un tortazo público y personal, ahora se enfrenta a la demolición de su esfera más íntima, un desafío que pondrá a prueba su resiliencia y su capacidad para navegar en las aguas turbulentas de la opinión pública. Su entorno, y sobre todo Gemma Cabello, deben estar alucinando con la voracidad de la noticia, con la rapidez con que sus vidas han sido expuestas en un altar mediático, sin un ápice de compasión. La vida de un personaje público, como vemos, es un campo de batalla constante, donde la privacidad es un lujo efímero y la verdad, tarde o temprano, encuentra siempre su camino, para bien o para mal. Este es el drama ineludible de la fama, la dolorosa lección que la última hora nos enseña. Si deseas seguir desvelando los misterios que se ocultan tras los focos, si cada semana anhelas conocer la verdad desnuda de los personajes que marcan nuestra actualidad, no lo dudes ni un instante más.
Te invitamos, con la solemnidad que el momento requiere, a suscribirte a tus 50 favoritos, a unirte a nuestra comunidad y a activar la campanita para que no te pierdas ni una sola de estas historias que nos definen. Porque la crónica del corazón, contada con la pasión que merece, es un reflejo de nuestra propia humanidad, de nuestras pasiones y nuestras contradicciones más profundas. Aquí, siempre, la verdad. Hasta el próximo vídeo, donde seguiremos hurgando en las entrañas de la fama. Suscríbete ahora y sé parte de la conversación, del debate que transforma.